Jamás. Más que una frase para aquellos que de pronto tienen más de 35 años y todavía se acuerdan de una película de los 80s, o mucho más que una frase de pronto que se digan en los eventos deportivos o en esos pósters de inspiración que a veces uno ve. Retroceder nunca, rendirse jamás. Es una frase que todo creyente, que todo cristiano necesita recordar todos los días de su vida. Uno se pregunta, ¿qué es aquello que motiva a una persona a perseverar? ¿Cuál es el motor que está detrás de aquellas personas que sufren, que se esfuerzan, que están haciendo grandes obras o quizás pasando por gran dolor y que no se rinden? Personas que de pronto usted ha conocido a lo largo de su vida o quizás usted mismo en una circunstancia difícil donde ha querido tirar la toalla, donde las circunstancias son completamente difíciles, oscuras y totalmente opuestas a lo que usted se imagina que deberían de ser. ¿Qué nos hace seguir? ¿Cuál es el motor? ¿Qué nos lleva a no retroceder, a no rendirnos? ¿Se ha preguntado alguna vez qué fue lo que motivó a Abraham? ¿Qué fue lo que hizo que viviera durante tantos años esperando la promesa de Dios sin rendirse? Por años viviendo en carpas, seguro de que Dios le iba a dar la promesa y no se rindió. Qué bueno que no leemos en la Biblia y Abraham dijo, ya esperé muchos años, no quiero esperar un año más, me voy, me rindo. No lo dijo. ¿Qué fue lo que motivó a Moisés? 40 años en ese desierto con esas personas, con ese pueblo terco y duro, viendo que vez tras vez que predicaba la palabra, que les hablaba del Señor, que Dios mostraba sus grandes milagros, sus grandezas y sus maravillas, y el pueblo volvía a responder con dureza de corazón. ¿Qué fue lo que hizo que Moisés no se rindiera? Que Moisés no retrocediera. ¿Cuál es el motor detrás de esas personas? Usted y yo necesitamos responder esa pregunta. Porque al igual que Abraham, al igual que Moisés, al igual que muchas otras personas, quisiera decir que todos los santos de la Biblia, al igual que cada persona que está sentada aquí en este lugar, cada uno de nosotros tiene una lucha diferente, tiene un llamado diferente, tiene una obra diferente a la cual Dios nos ha llamado. Y todos nosotros necesitamos perseverar hasta el final. ¿No ha pasado por esos momentos en los que usted dice, no puedo más, no puedo esperar más, no aguanto más? O aquellos momentos oscuros donde usted por más que se esfuerza y trata de mirar hacia adelante y alrededor, no ve un ápice de luz, algo que le dé esperanza, un resultado que usted diga, bueno, si esto cambia, de pronto sigo, de pronto me esfuerzo más, de pronto sigo hacia adelante. Y el deseo de nuestro corazón, todo adentro nuestro dice, retrocede, vuélvete, no vayas más, ríndete. ¿A dónde sigues? ¿Qué pasa? ¿Qué sigue después de esto? La audiencia de los hebreos, del hermoso libro que hemos estado estudiando, se encontraba pasando por un momento como ese, por un momento de dificultad y de oscuridad. Y el autor de Hebreos, sabiendo esto, ha pasado más de 10 capítulos recordándoles quién es Cristo, recordándoles lo que Él hace, recordándoles lo que ha hecho por ellos. Y en los siguientes 2 capítulos nos va a dar una exhortación de ánimo. Nos va a ayudar a coger toda esa información que hemos estado teniendo y poniéndola en práctica sobre nuestras vidas. Y hoy necesitamos escucharlo, porque al igual que ellos necesitaban perseverar, tú y yo hoy necesitamos perseverar en el Señor. Hebreos capítulo 10. Versículos 32 al 39 es el texto del día de hoy. Acompáñame a leerlo. Dice, pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones. Por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes,
sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Hebreos 10, 32 al 39 nos enseña cuál es el secreto para perseverar. Yo espero que usted lo pueda recordar con 3 movimientos: mirar hacia atrás, mirar hacia adelante y llenarse de fe. Sencillo de recordar, pero muy profundo y muy complejo. Mirar hacia atrás a las bendiciones de Dios y la ayuda de Dios en el pasado. Mirar hacia adelante a las promesas que Dios tiene más allá de las circunstancias que estamos viendo. Y de esa manera llenarme de fe para poder seguir adelante. Ese es el resumen de lo que está diciendo este pasaje. Pero acompáñenme y veámoslo con un poquito más de detalle. Primero miremos hacia ¿dónde? Hacia atrás. ¿Y qué estamos mirando cuando miramos hacia atrás? ¿Nuestras obras? No, estamos mirando las obras de Dios. Este es un pasaje muy interesante, sobre todo porque la última cosa que escuchamos del autor de Hebreos fue el versículo 31. ¿Se acuerda usted? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo último que hablamos hace 8 días era de este grupo de personas que habían despreciado y menospreciado la sangre de Cristo, su sacrificio, y que decía que terrible es llegar a caer en manos de ese Dios vivo. Era una alerta que el autor de Hebreos estaba diciendo: tengan cuidado que en medio de ustedes hayan personas que, estando entre nosotros, desprecien la gracia, el amor, la bondad del Señor y la sangre del Señor. Alerta, cuidado, no sigan por ahí. Qué bueno que este siguiente pasaje comienza con una muy buena palabra, y es un pero. Pero, recuerden, cada vez que un versículo comienza con pero, ¿qué significa? Estamos haciendo un contraste, estamos haciendo un cambio, ¿cierto? Veníamos con juicio, veníamos diciendo horrible cosa es caer en manos de Dios vivo, pero, estoy seguro de que ustedes, hermanos, tienen algo diferente en su corazón. Ustedes, hebreos, les dice acá, estoy seguro que no son aquellos que desprecian el sacrificio de Jesús, porque, y aquí es muy clave esta palabra, recuerden los días pasados. ¿Qué pasó en esos días pasados? Fíjense en esto. Después de haber sido iluminados, o sea, una vez ellos habían recibido esa iluminación de parte del Señor, de conocer al Señor, ¿qué le pasó a esta gente? Todo les fue muy bien. No, eso conocieron a Jesús y no volvieron a tener ni un solo problema. Conocieron a Jesús y se les acabaron todos los líos. No, eso no fue lo que le pasó a los hebreos. Dice la palabra que después de que hubieron sido iluminados, que dice, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Una gran lucha de padecimientos. Y uno diría, no, eso no es lo que yo quiero escuchar. No nos digas eso, Cristian. Dinos más bien que después de que ustedes fueron iluminados, vivieron felices para siempre. Pero esa no es la realidad de este mundo. Y aquellos que hemos vivido un poquito más en esta tierra nos damos cuenta que las palabras de Jesús son muy ciertas. En este mundo tendréis aflicción. Pero ¿cuál es la diferencia? Precisamente lo que Jesús dijo. Pero confiad, yo he vencido. Estas personas, en medio de esa gran cantidad de padecimientos, miremos lo que hicieron. Mire lo que les pasó. Esto era lo que estaban pasando ellos. Por una parte, fueron espectáculo público, en oprobios, en aflicciones. O sea, de alguna manera, el hecho de ser creyentes causó una persecución para esta audiencia. Y
de manera pública, no sé si en la plaza, no sé si los despreciaron en lugares en donde iban, sus mismos hogares recibieron oprobio, recibieron aflicción, recibieron desprecio. Pero ¿se rindieron? No. ¿Retrocedieron? No. Al contrario, en lugar de retroceder, en lugar de rendirse, estas personas fueron compañeros de los que eran tratados así. No solamente dijeron, no nos vamos a rendir, sino que se hicieron al lado de aquellos que habían recibido escarnio público y les dijeron, aquí estamos, vamos juntos, vamos a seguir a Jesús y a seguir hacia adelante. Ahí no para que usted vea la dimensión de la persecución que estaba recibiendo este pueblo. Tuvieron compasión de los prisioneros. Eso quiere decir que algunas personas, por creer en Jesús, fueron enviadas a la cárcel. Su libertad fue privada. Y ellos, en lugar de decir, uy, no me asocio, no me asomo a la cárcel, no me acerco porque me pueden hacer algo de daño a mí. ¿O qué pensarán la gente? ¿O qué pensarán en la plaza pública? ¿O qué pensarán las personas si me ven yendo a la cárcel a visitar a uno de estos prisioneros? ¿Pero qué hicieron ellos? Tuvieron compasión de los prisioneros. Como si fuera poco, esta gente tuvo despojo de sus bienes. Despojaron sus bienes, pero ¿cuál fue su reacción? ¿Acaso hubo en ellos amargura? ¿O hubo en ellos alguna queja o una venganza? ¿O simplemente dijeron, no, ya, cuando se burlaban de mí, está bien, yo aguantaba. Cuando se llevaron al vecino a la cárcel, fue duro, pero yo sigo. Pero ahora me quitan mi casa, ahora me quitan mis posesiones. No, hasta acá voy. Me rindo, retrocedo, no voy más. Esa no fue la actitud de los hebreos, sino que en lugar de eso, ¿qué hicieron? Aceptaron con gozo. ¿Usted puede creer esto? ¿Que haya gozo en medio de tal aflicción? ¿Que haya gozo en medio de una prueba tan grande? ¿Que me estén quitando mis bienes por los cuales he trabajado tanto o me he esforzado tanto? Y que en lugar de tener amargura, tristeza, ira o dolor, mi corazón se llene de gozo. De pensar que estoy siendo digno de ser perseguido por el nombre del Señor. De que es por el nombre del Señor que estoy perdiendo estas cosas y porque tengo un tesoro en el cielo me gozo. ¿Cómo hicieron ellos? Y uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Cómo puede una persona pasar por una situación tan difícil y mantener una actitud tan tremenda? Y algunos de nosotros pensaríamos y diríamos, es que son muy fuertes, es que son muy tesos. No, qué duros esos hebreos. Yo nunca podría tener una actitud como esas. Yo me desbarataría si eso me pasara. Yo no sé si podría seguir adelante si estuviera en esa situación. Pero el autor de Hebreos nos dice a nosotros que no era porque esta audiencia tuviera una capacidad innata de soportar más dolor que otros. No era porque ellos estuvieran de alguna manera mejor equipados que nosotros para soportar el sufrimiento. No era tampoco porque es que sus circunstancias eran más fáciles que de pronto la que tú y yo estamos viviendo en este momento. ¿Por qué razón pudieron los hebreos perseverar, no rendirse, no retroceder? Míralo aquí. Porque sabían que ellos tenían una mejor y más duradera posesión. Había una fe, había una confianza, había una seguridad de que lo que tenían en esta tierra era bueno, pero no era lo mejor. Que lo iban a disfrutar por 10, 20, 30 años, pero que no iba a ser duradero. Y que tenían ellos algo más grande, algo más hermoso, algo más eterno. Y lo creían, de verdad lo creían. No era simplemente que lo decían, no era simplemente que decían, ok, creo en esto, o sí, es que yo tengo, hermano, es que yo tengo algo en el futuro y por eso creo en el Señor. No, era tan cierto para ellos, su fe era tan verdadera, que mientras que se les estaban llevando el carro, la casa, bueno, el carro no, el caballo, la mula, lo que fuera en ese momento,
En ese momento, un Ford Burro último modelo, ellos estaban diciendo, tengo algo mejor. Tú me estás quitando esto, pero yo tengo algo mejor. Quizás estoy perdiendo algo aquí en esta tierra, pero estoy ganando un tesoro en el cielo. Y esa realidad era tan grande y tan segura que les permitió a ellos seguir adelante. Así que el autor de Hebreos, ahora que están viviendo otra vez otra situación igual, los está volviendo a animar. Porque seamos sinceros, la primera vez es dura, pero la segunda es mucho más difícil. Cuando tú pasas por una circunstancia, la primera vez, si es la misma circunstancia, que usted pasa por esa dificultad, perdió el trabajo, usted sabe, bueno, me animo, la lucho, fue durísimo, la pasé. Pero ¿y qué si vuelve a perder el trabajo? ¿Sabe por qué es más duro? Porque usted ya sabe lo que es el sufrimiento. Aquellos que han pasado por una dura enfermedad, uno la vive, está ahí, la experimenta. Por la gracia de Dios la pasa. Pero ¿qué pasa si de pronto vuelves al médico y el examen vuelve a salir positivo? Es duro, es duro. Y esto le estaba pasando a los hebreos. A pesar de que habían vivido esa difícil situación, ahora estaban viendo otra vez otra situación, quizás más dura, más difícil o igual, pero el corazón también se cansa. La vida se cansa y necesitaban ese ánimo. Así que el autor de Hebreos le dice lo primero: hermanos, miren hacia dónde, hacia atrás. Dios les sostuvo en ese momento. Dios estuvo con ustedes en esa circunstancia. Dios no los abandonó porque ustedes confiaron en Él, porque ustedes pusieron su esperanza en Él, porque ustedes sabían que tenían una mejor y más duradera posesión. Y si Dios hizo eso en el pasado, ¿será que puede hacerlo otra vez en el presente? Y ese es el motor. Esa es la clave. ¿Sabe qué nos pasa a nosotros? Que miramos hacia atrás para ver nuestros errores. Miramos hacia atrás para ver las circunstancias difíciles. Miramos hacia atrás para ver los errores de otros. ¿Y qué pasa cuando su mirada está en todas estas cosas? Créame que el espíritu no es de perseverancia, sino más bien de derrota, de desesperanza y de darse por vencido. Pero si el cristiano mira hacia atrás, es para recordar qué ha hecho Dios por él. Yo le pido un favor. Mire por un momento, en este instante, hacia atrás en su vida. Quiero que recuerde, que traiga a su mente, a su corazón, una de las muchas veces en las que Dios estuvo ahí para usted. Tráigala. Algunos de ustedes que conozco sus vidas tienen algunas muy grandes, circunstancias difíciles, historias y testimonios donde ustedes claramente pueden decir: de aquí solo nos sacó el Señor. Esto solo fue posible porque Dios estuvo ahí. Piense, ¿cómo vio la fidelidad de Dios? ¿De qué manera se movió Dios por usted? ¿Cómo fue Dios más grande que las circunstancias? ¿Cómo fue Dios fiel a su palabra? ¿Cómo movió Dios cielo y tierra? ¿Cómo cambió Dios los prospectos que eran completamente oscuros y los volvió en esperanza y en milagro? ¿Qué ha hecho Dios? No mires hacia atrás para pensar lo que ha pasado, lo que ha sucedido, lo que ha hecho. Mira hacia atrás y recuerda: Dios fue fiel. ¿Y saben qué es lo hermoso de nuestro Dios? ¿Saben qué me encanta de mi Dios? Que Él es el mismo cuando, ayer y hoy y siempre. Siempre. ¿Puede decirlo conmigo? Dios es fiel cuando, ayer y hoy y siempre. Siempre será fiel. Y si Él fue fiel en ese pasado, en esa circunstancia que usted acaba de recordar, si Dios fue fiel y fue capaz de estar con usted en ese momento, Él es capaz de estar con nosotros hoy y ahora. Y entonces ya miramos hacia atrás y uno dice como que bueno, el motor se va calentando. Creo que tengo un poco más de esperanza.
pero nos falta algo más. No solo miramos hacia atrás a mirar las bendiciones de Dios, miramos hacia dónde, hacia adelante. Miramos hacia adelante para mirar las promesas que Dios tiene para nosotros. En Hebreos 10, 35 al 36 leemos lo siguiente: por tanto, por consiguiente, recuerden eso, o sea, esta es la conclusión, porque Dios hizo eso en el pasado. Entonces, hermanos, miren el llamado acá que Él tiene para nosotros: no desechen su confianza, no se rindan, no se echen para atrás, no se derroten. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque me estás dando una palabra de ánimo? ¿Porque debo hacer de tripas corazón? No. Porque esa confianza que nosotros depositamos en el Señor, esa confianza con la cual decimos: está bien, Dios, doy un paso más. Está bien, Dios, me voy a volver a levantar. Está bien, Dios, voy a seguir perseverando. Está bien, Dios, te voy a volver a buscar. Está bien, Dios, voy a volver a perdonar. Está bien, Dios, voy a seguir hacia adelante. Esa confianza que nosotros colocamos en Dios tiene una gran recompensa. Tiene una gran recompensa. ¿Quién da la recompensa? Dios. Dios da la recompensa. Cuando tú y yo colocamos nuestra confianza en lo que Dios ha dicho, Él tiene una gran recompensa. Piénselo de la manera más básica que puede tener todo creyente. Cuando usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿quién podía salvarse a sí mismo? Nadie. ¿Quién de nosotros podía hacer algo que le agradara a Dios? Ninguno. ¿Qué circunstancia, qué plegaria, qué limosna, qué acción bondadosa del hombre podría borrar sus propios pecados y los pecados de la humanidad? Ninguna, ninguna. Pero un día usted decidió colocar su confianza en Jesús. Usted dijo: no voy más yo, Señor Jesús. Creo en ti. No es mi justicia, es la tuya. No puedo vivir solo y no puedo agradar a Dios solo. Te necesito a ti. Y ese día tú depositaste tu confianza en el Señor. Y yo hoy te pregunto: ¿has tenido recompensa? ¿Te ha perdonado el Señor? ¿Ha estado contigo? ¿Ha escuchado tus oraciones? ¿Ha sido fiel cuando aún nosotros después de eso hemos sido infieles? Confiar en el Señor trae gran recompensa. El autor de Hebreos nos sigue diciendo esto, y este versículo, hermanos, es la clave de las siguientes 4 predicaciones que vamos a escuchar aquí en esta congregación. Porque ustedes tienen necesidad ¿de qué? Paciencia. Esta paciencia es la palabra en griego hupomone. Se va a repetir en Hebreos 12 del 1 al 4 y cierra el paréntesis que el autor está haciendo acá. Hupomone quiere decir perseverancia, esfuerzo, continuar a pesar de las circunstancias adversas. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Ustedes tienen necesidad de perseverar, tienen necesidad de seguir, tienen necesidad de no rendirse. ¿Por qué? Porque cuando hayan hecho la voluntad de Dios, van a obtener la promesa. Hermanos, esto es sencillo, pero profundo. Y es clave para todos nosotros esta mañana. Piensa en lo que el autor de Hebreos está diciendo. Acá hay 3 pasos. Lo primero es esta idea de paciencia o perseverancia. Lo segundo es hacer la voluntad de Dios. Y lo tercero es obtener la promesa. ¿Qué nos está diciendo el autor de Hebreos? Que vivir por fe, que la clave para no retroceder, para no rendirse como un creyente, viene en el hecho de que cuando estoy en una circunstancia difícil, cuando estoy en un momento donde quiero rendirme, no me rindo, sino que hago, persevero, sigo, avanzo. ¿Por qué avanzo? No por mí, sino porque tengo confianza en que aunque esto es difícil, adelante vendrá la promesa. Y mientras que avanzo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mientras que estoy avanzando en este momento? Estoy haciendo la voluntad de Dios. Es en eso en lo que debo perseverar. No debo perseverar
en mi ánimo, en mis emociones. No debo perseverar en que todo ande bien. No, lo que yo como creyente debo esforzarme por hacer y perseverar en los momentos de dificultad es preguntarle a Dios: Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué deseas tú que haga yo en este momento? Y ¿sabe qué? Nosotros estamos tan ocupados preguntándole a Dios ¿por qué? Preguntándole a Dios por qué ese sufrimiento, por qué esa circunstancia, por qué esa dificultad, que no nos queda tiempo, ni corazón, ni espacio para preguntarle a Dios no solo el para qué, sino el ok Dios, ¿y qué hago? ¿Y qué quieres que haga en este momento? ¿Y cuál es tu respuesta para mí? ¿Y cuál es tu voluntad mientras que sigo esperando? Eso no va a quitar el dolor. Eso no va a hacer que sea menos difícil. Eso no va a hacer que el sufrimiento se vaya o desaparezca. Pero al creyente le da propósito. Al creyente le da esperanza. Al creyente le da una acción para realizar y continuar avanzando y hacer la voluntad de Dios. Y lo hermoso, hermanos, es que al final promete el Señor que aquellos que perseveran haciendo la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Van a obtener la promesa. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo de que Dios ha hecho eso en mi vida. Y soy testigo de que lo ha hecho en muchas de sus vidas que he tenido el privilegio de ver y de compartir. En momentos oscuros de nuestras vidas. Y en momentos difíciles o no tan difíciles de nuestras vidas. Cuando mi corazón se llena de ansiedad y de preocupación. Cuando estoy pensando y pensando en lo que viene, en lo que vendrá, en lo que podrá ser, en lo que no será. La palabra de Dios me dice: por nada estéis afanosos, sino antes bien sean conocidas todas vuestras peticiones, con toda oración y ruego y súplica y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Escuche y lea y observe que estamos hablando de exactamente lo mismo. El momento de la ansiedad, el momento de la preocupación, el momento de la angustia es real. Nadie dice que no lo sea. Nadie dice que eso no está pasando nada. No, es un momento difícil. Pero ¿a qué nos está mandando Dios? A que no nos dejemos vencer y no le creamos a los pensamientos de la ansiedad, no le creamos a los pensamientos que nos están preocupando, sino que le creamos a Él. Y entonces perseveremos. Nos esforcemos, aunque no me nace, aunque no lo tengo, aunque mi mente está tan ocupada, me esfuerzo y persevero ¿en qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios en esa circunstancia? Buscarle a Él, orar, agradecer, pensar en Él, llevarme ansiedad de Él, echarla sobre Él, depositar, y me esfuerzo en orar, me esfuerzo en buscarle, me esfuerzo en estar en su presencia. Y la promesa de Dios es que aquellos que perseveran en esto al final recibirán la promesa, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando sufrimos pérdidas de nuestros seres queridos, para aquellos que hemos experimentado ese dolor en los últimos años, estamos en la circunstancia, el dolor es real. Los extrañamos sinceramente. El vacío es profundo. Y podríamos quedarnos acá. Y tendríamos todo el derecho de quedarnos en nuestra tristeza y en nuestro dolor, porque es profundo y es real. ¿Y qué me llama a mí a perseverar? No es que no me importen las personas que se han ido. No es que no me importe la circunstancia que estoy viviendo. No es que yo sea más fuerte que otras personas, sino que recuerdo la promesa de Dios y digo: Dios ha prometido. Ahorita estoy viendo el dolor, ahorita estoy viviendo el dolor, ahorita no puedo salir de esa circunstancia, pero Dios ha prometido que llegará el día en que no habrá más muerte, no habrá más dolor, que Él enjugará toda lágrima. Llegará el día en que lo veré a Él cara a cara. Y estoy seguro que veré también a mis seres amados y queridos. Y por esa promesa, no por la circunstancia, por esa promesa, no por el dolor, por lo que espero que Dios haga y no por lo que estoy viviendo,
persevero, me esfuerzo, hago la voluntad de Dios y sigo hacia adelante. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos como creyentes? Que buscamos la gasolina para perseverar en que Dios cambie la circunstancia, en que Dios quite el dolor, en que Dios la haga más fácil. Y nos quedamos aquí orando y pidiéndole a Dios: Dios, quítame esto, Dios, cámbiame de esto, Dios, no me dejes pasar por esto. Y nos quedamos aquí en el dolor y pensamos: si Dios no cambia las circunstancias, si Dios primero no hace, yo no me muevo. ¿Es eso lo que está diciendo el pasaje? No. Dice que primero hay que creerle, y una muestra de que le creemos esa promesa es que seguimos, que perseveramos, y luego obtenemos la promesa. Entonces, primer movimiento, miramos hacia dónde, hacia atrás. ¿Y qué buscamos atrás? Las bendiciones de Dios, lo que Dios ha hecho en el pasado. Segundo movimiento, miramos hacia adelante. ¿A qué miramos adelante? Las promesas del Señor, lo que Él ha prometido para que pueda perseverar en hacer su voluntad. Y lo tercero es llenarme de fe, de confianza para seguir hasta el final. Fe en el Señor, fe en sus promesas, confianza en lo que Él ha dicho. Hebreos 10:37 cita un pasaje del Antiguo Testamento. Es un pasaje de Habacuc. Dice: porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe. ¿Quiénes son justos hoy? Si usted tomó hoy la cena de corazón sincero, declarando que Cristo Jesús es su justicia, usted puede decir que hoy usted es justo. ¿Y cómo está llamado usted a vivir hoy? A vivir por la fe. A vivir por la fe. Dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá, no tardará, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Este es un precioso pasaje de un libro que se llama Habacuc. Se encuentra en el Antiguo Testamento, es uno de los profetas menores y es un libro precioso. Si usted en algún momento pasa por una crisis de fe, le recomiendo que lea el libro Habacuc. Son 3 capítulos, es un libro muy corto, pero usted camina al lado de un profeta que empieza el libro Habacuc diciendo: ¿dónde estás, Dios? Miro a mi alrededor, miro violencia, miro todo lo que está pasando y tú parece que estuvieras con los brazos cruzados. No es un profeta como Jeremías o Isaías que empiezan viendo a Dios en el trono con grande exaltación. No, este es un profeta que empieza su libro con queja. Empieza su libro diciendo: no tengo ni idea qué está haciendo Dios en esta circunstancia. No puedo ver a Dios moviéndose en medio nuestro. No sé qué está haciendo y a mi parecer, Dios, pareciera que estuvieras con los brazos cruzados. ¿Y sabe qué es lo hermoso del libro de Habacuc? Que Dios le responde a Habacuc. Y comienza a tener una conversación con Habacuc y le dice: Habacuc, tranquilo, yo voy a castigar a ese pueblo que está haciendo maldad alrededor tuyo y traeré a una nación que se llama los caldeos y los voy a destruir. Y la siguiente respuesta de Habacuc es: no, esa respuesta no me gusta, Dios. ¿A los caldeos? No, ¿cómo así que los caldeos? Si esa gente es más pecadora que todos nosotros, ¿cómo vas a usar a los impíos? Y entonces, después de ese ir y venir, Dios le dice lo siguiente a Habacuc. Entonces el Señor me respondió: escribe la visión, grábala en tablas, para que corra el que la lea. Escuche esto, porque es aún visión para el tiempo señalado. O sea, Dios le está dando una promesa a Habacuc y le dice: esa promesa tiene un ¿qué? Un tiempo señalado. ¿Quién señaló ese tiempo? ¿Quién puso ese tiempo? Dios. Dios sabe cuándo se va a cumplir la promesa. ¿Es el tiempo de Habacuc? ¿Es cuando a él le parezca? No, es el tiempo de Dios. Es lo mismo con las promesas para nosotros, hermanos. Usted no pone el tiempo de la promesa. No lo pone. Si lo pusiéramos, Cristo habría venido antes de que usted y yo naciéramos, porque el primer creyente hubiera dicho: quiero que llegue Cristo ya, y listo. Llega. Pero Dios es el que pone el tiempo. Sin embargo, y acá viene algo interesante, dice que esa promesa que dice se apresura hacia el fin y no defraudará. Y quiero que me escuchen esto, porque es que yo necesito que usted hoy comprenda cómo son las promesas de Dios. Porque si usted no comprende cómo son las promesas de Dios, usted no va a confiar en las promesas de Dios.
Y es necesario que como creyentes entendamos cómo funcionan las promesas de Dios. Las promesas de Dios, como ya dijimos, tienen un tiempo señalado, dado por Dios. Se cumplen cuando Dios quiere. Las promesas de Dios, dice acá, se apresuran. Y uno dice, ay no, ¿se apresuran? Pero si yo llevo esperando ¿cuánto tiempo? Yo no veo que se apresure. Pero se apresuran. Porque Dios está obrando detrás de ellas. Porque Dios está trabajando detrás de ellas. Y dice que va a llegar hasta el fin. Y cuando llegue esa promesa, no defraudará. No defraudará. Esta semana mi familia y yo ya terminamos Salmos y nuestro devocional es haciendo en Proverbios. Leemos a veces uno, a veces un capítulo, depende de lo que podamos conversar. Pero llegamos a un proverbio en el capítulo 10 que había escuchado hace tiempo y que no recordaba. Y me pareció muy bonito. Y es que la bendición de Dios no añade tristeza. Cuando Dios trae algo que solo Él ha traído, no añade tristeza. Es perfecto. No defrauda. Mire, tantas cosas que nos defraudan a nosotros porque las conseguimos en nuestras propias fuerzas. Cuando uno está acá, en este punto, ¿quién está acá? Cris Orjuela, pobrecito, lo puse aquí en la parte más negativa. Cuando uno está acá, en este punto del sufrimiento y del dolor, uno comete tantos errores porque del desespero toma malas decisiones. Del desespero busca ayuda en otros lugares. Estoy acá, ¿qué hago? Necesito un préstamo, necesito un gota a gota, necesito esta otra cosa, necesito llamar, yo tengo que hablar, yo tengo que decir, yo tengo que hacer esto, tengo que solucionar esto de alguna manera. Y me muevo y me desespero y creo acción. ¿Y sabe cómo sé que esas acciones no vienen del Señor? Por las consecuencias. Porque en lugar de resolverle el problema, se lo agrandan. Porque en lugar de solucionar las cosas, trae más dificultad. Usted puede decir, pues reacciono de esta manera, pues digo esto, pues me paro en la raya y hago esta razón. Si esa no era la voluntad de Dios, no va a traer solución, va a añadir tristeza. Pero la promesa de Dios no defrauda. Y acá hay algo chistoso, ¿no le parece a usted? Acá hay dos frases que uno dice, pero, espere, ¿cómo así que la promesa se apresura? Pero luego dice, aunque tarde. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que va rápido? Pero que aunque tarde, espérala. Bueno, está la perspectiva de Dios y está la perspectiva de nosotros. Si yo les digo a ustedes, y yo sé que los estoy martillando con esto, perdón, pero si yo les digo a ustedes, llega a las 10 de la mañana el culto. Y el culto dije, es a las 10 de la mañana. Y llegamos a las 10:15, ¿a qué hora llegamos? Llegamos tarde. ¿Por qué? Porque la hora señalada eran las 10. Pero si usted llegó a las 9:50, no llegó tarde, llegó temprano. Entonces, ¿qué es lo que hace que algo llegue tarde o no llegue tarde? La hora señalada. Entonces, recordemos, ¿quién puso la hora en la promesa? Dios. Entonces, pareciera que tardara. ¿Por qué? Porque yo quiero que llegue ya. Entonces, como yo quiero que llegue ya y no llega, digo, está tarde. Pero es como si yo me hubiera puesto una cita con Camilo y le dijera a Camilo, Cami, nos vemos allá en Santa Fe a las 11 de la mañana. Y yo llego a las 10 de la mañana y a las 10 estoy diciendo, pero Camilo nada que llega. 10:05, ese Camilo ya viene tarde. ¿Pero por qué está tan tarde? 10:15 y empiezo a escribirle, Camilo, te estoy esperando. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? 10:20 y lo empiezo a llamar. No me contesta Camilo. 10:30 y no, me desesperé, me voy. Camilo no llegó, no cumplió con su promesa. Pero espere, Camilo llega a las 11 y me busca y dice, Cris, ¿qué pasó? No me cansé de esperarte, pero es que dijimos que la cita era a las 11. ¿No nos pasa eso con Dios? ¿No nos pasa eso muchas veces? Lo difícil es que no sabemos la hora de Dios, entonces es más difícil esperarla. Es más difícil esperarla. Pero la hora de Dios es perfecta. Cuando llega, uno dice así, es que uno espera y uno es tan tontico, uno de verdad. Uno dice está tardando porque no ha llegado. Y luego en el momento en que llega la promesa, por eso no había llegado. Este era el tiempo perfecto. Es que se tenían que cumplir estas cosas. Es que Dios tenía que hacer esto en mi vida. Es que Dios estaba preparando estas circunstancias. Este era el tiempo de la promesa. Valía la pena esperarla.
Y muchos de nosotros nos rendimos, nos damos por vencido, no esperamos la promesa porque no estamos dispuestos a confiar en que Dios tiene un tiempo perfecto y no lo esperamos. Escuchemos lo que dice Habacuc: se apresura hacia el fin, no defraudará, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Me encanta cómo Dios conoce nuestros duros corazones llenos de duda y lo repite y dice: ciertamente vendrá, no tardará. ¿Sí? Aunque tarde, espérala, pero no tardará. ¿Por qué no tardará? Ya sabemos, porque va a llegar en el momento justo, perfecto. El orgulloso en su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es usted esta mañana? ¿Qué parte va a tener usted con el Señor? ¿Somos de los que retroceden para perdición? ¿Somos de los que se van a echar para atrás? ¿Somos de los que ante la circunstancia difícil o el problema abandonamos a Cristo, demostrando de esa manera que nuestra fe nunca fue sincera y menospreciando y poniendo un pie sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesús? Somos aquellos que nos rendimos y que no apreciamos las promesas de Dios, que decimos: no creo que Él pueda, esto es muy difícil, mi dolor es más grande, mi circunstancia es más difícil que Dios, mi dificultad es más poderosa que el Dios que creó los cielos y la tierra. Necesito ayuda de otra persona, necesito ayuda de otra cosa, necesito un cambio de una circunstancia. ¿Somos de los que retroceden para perdición o somos de los que tienen fe? Una confianza, no ciega. La fe no es ciega. La fe no es como cerrar mis ojos y decir: creo en los unicornios, creo en los unicornios, creo en los unicornios y por lo tanto creo en los unicornios y los unicornios deben ser ciertos. Eso no es fe. Fe no es lo declaro, lo creo y por lo tanto va a pasar. Eso no es fe. Fe es una confianza que descansa en cómo Dios ha revelado quién es Él y qué ha prometido en el pasado, y por lo tanto puedo descansar en lo que Él va a hacer en el futuro. Eso es lo que vamos a estar estudiando en las siguientes 4 semanas. No se lo pierda, porque viene el capítulo 11 de Hebreos, donde vamos a estudiar más profundamente de la fe. Y en esos capítulos de Hebreos usted va a ver ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo de personas que cumplieron con esto, que confiaron en el Señor, que soportaron haciendo la voluntad de Dios y que hicieron, por lo tanto, obteniendo la promesa. Y hoy mi reto, hermanos, para nosotros como congregación, iglesia a sus pies, los invito a confiar en el Señor. Si de pronto tú hoy nos acompañas por primera vez, yo quiero invitarte a confiar en Cristo Jesús. No hay nadie más sabio, no hay nadie más digno de confianza que Él. Necesitamos de Dios, necesitamos de Cristo para que Él perdone nuestras vidas, limpie nuestras almas y nos acerque verdaderamente a Él. Y mi hermano, mi hermana, desconozco las circunstancias de todos, pero sé que todos alguna lucha tenemos hoy. Yo los invito: no retrocedan. Yo los animo: no se rindan. En el nombre del Señor Jesús, no se vuelvan atrás. Perseveren. No se rindan. Sigamos hacia adelante. Oremos, clamemos, busquemos la voluntad de Dios. Encontremos qué es lo que Dios quiere hacer. Ayudémonos los unos a los otros. Pongámonos las manos sobre el hombro y digamos: ok, tú tienes que hacer eso, hermano, yo te ayudo, yo oro por ti, yo te acompaño, yo te recuerdo. Yo también tengo esta lucha, también te ayudo, compartámosla, animémonos los unos a los otros. La lucha es dura, pero qué bueno que no estamos solos, que tenemos primeramente a Dios y lo que Él ha dejado para nosotros, su palabra y nuestros hermanos. Cuando tenemos a alguien sufriendo alrededor nuestro, hermano, tranquilo, no se esfuerce tanto por levantarle usted el ánimo, esfuércese por pedirle a Dios una palabra para esa persona, una promesa que le pueda dar. A veces nos quedamos en eso, es que no sé qué decirle. Ore, pídale a Dios, pregúntele a Dios: ¿qué le puedo decir? Señor, ¿tienes una palabra para esta persona? ¿Hay algo que le pueda recordar de tus promesas? Y permita entonces que Dios de esa manera hable a su vida. Alabanza, les puedo pedir el favor que suban un segundo.
Hemos estado cantando ya varias veces, varios domingos, una canción que nos recuerda el carácter de Dios. Y si nosotros hemos de seguir, hemos de perseverar, recuerde, tiene que recordar quién es Dios y qué ha prometido. ¿Quién es Dios y qué ha prometido? Póngase de pie un segundo conmigo, por favor. Y quiero que usted vea hoy y le recuerde a su corazón la fidelidad y las promesas de Dios. Esta canción dice: oh corazón, encuentra valor. Como lo dijimos hoy, ¿en qué va a encontrar valor el corazón? ¿Cuál va a ser el motor del corazón? Bueno, recuerda los días de sus maravillas y presta atención, mira hacia atrás. Recuerda el carácter de Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y siempre ha estado aquí, no te ha abandonado, no te ha dejado. Él está aquí. Mira hacia adelante a sus promesas. No olvides su pacto. Descansa en su abrazo. Y con todo tu alma y tu corazón, vuelve a decir: Dios, tú eres fiel. Y porque Dios es fiel y va a cumplir lo que Él ha prometido, yo no me rendiré. Yo seguiré adelante y yo perseveraré. No en cualquier cosa, sino en hacer la voluntad de Dios. Recordémosle eso a nuestro corazón. Oh corazón, encuentra valor. Recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo fiel. Y me alegraré aún en el dolor, pues soy tu amado y vivo confiado en mi Salvador. Decido creer
Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Yo sé que tengo todo lo que necesito. Y si lo pierdo todo, Dile a tu alma, recuérdale lo que vale el Señor. sé que tengo todo lo que necesito. Tú eres mi tesoro, mi mejor amigo. Yo sé que tengo todo si tú estás conmigo. Fiel hasta el final, tú nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo rey, y por la eternidad tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigue siendo fiel. Señor, como iglesia, hoy reconocemos que tantas veces en nuestras vidas, mi buen Dios, nuestra fe ha fallado, nuestra confianza en ti se ha agotado y se ha quedado corta. Pero no es por ti. Tus maravillas son demasiado grandes, tus tesoros son demasiado infinitos, tus promesas son demasiado preciosas. Pero fallamos, Señor, nos cansamos, nos agotamos. Recibir el mismo golpe, Señor, nos deja sin aire, mi Señor, y en el piso. Aumenta nuestra fe hoy, Señor. Que tu Espíritu Santo obre por favor en nuestros corazones. Aumentes hoy nuestra fe. Recuérdanos el valor de Cristo, que Cristo lo es todo, todo para nosotros. Que aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú nunca me dejarás ni me abandonarás. Que tu amor es ese amor que no lo puede apagar ni quitar ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada, mi buen Señor. Que tu fidelidad será para hoy y ayer y siempre, y nunca, nunca fallarás ni dejarás caer una sola de tus palabras al piso, mi buen Señor. Oh Señor, recuérdanos cuán alto, cuán largo, cuán ancho, cuán profundo es el amor que tienes para nosotros en Cristo Jesús. Recuérdanoslo, Señor, por favor, recuérdanoslo hoy. Y regálanos esa fe, esa confianza, esa seguridad en tus promesas. Señor, levanta toda rodilla caída el día de hoy, te lo ruego. Recoge cada corazón quebrantado, Señor, te lo suplico. Y permite, mi buen Señor, que tú y solo tú puedas obrar en medio nuestro hoy. Que nuestra alma diga: eres fiel, eres fiel hasta el final. Nunca, nunca, nunca fallarás. Y por ti y por quien eres, seguiremos adelante. Porque si tú eres fiel hasta el final, nosotros iremos contigo hasta el final. Gracias, Señor. Amén. Fiel hasta el final, tú nunca fallarás.
¿Cuántos dicen amén? Que el Señor les bendiga y les fortalezca. Que sigan adelante su semana, confiados en lo que Él ha prometido. Amada iglesia, retroceder nunca, rendirse jamás. El Señor los bendiga.